Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de las encuestas y las elecciones del 2 de junio, que ya están realmente muy cerca. Si el método de recolección importa, también importa el tipo de muestra. Muchas de estas casas ya han hecho encuestas en el pasado. ¿Qué tan acertadas han sido? Yo creo que hay otro factor que puede impactar mucho los resultados electorales frente a cómo son las encuestas. ¿Cuál es la participación ciudadana? O sea, ¿cuánta gente participará en las elecciones? Y para platicar de esto, tenemos a Beata Boina, nuestra colega y colaboradora de siempre, y hemos invitado a un experto en temas electorales, en temas de encuestas, a profesor de la Escuela de Gobierno, Alejandro Díaz Domínguez. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Beata y a ti, Carlos, muy amables por la invitación. Alejandro, tuvimos un seminario en la Escuela de Gobierno el martes de la semana pasada, el martes 7, donde discutimos un poco cómo van las encuestas, cuál es el valor, riesgos de las encuestas hoy por hoy. ¿Podrías arrancar diciéndonos cómo ves tú la foto del momento? ¿Qué nos dicen las encuestas sobre las intenciones de voto de los mexicanos? Muchas gracias. Primero que nada, las herramientas de encuesta nos señalan que muchas elecciones locales a nivel municipal se encuentran razonablemente competidas. Esto varía también en las gubernaturas, donde hay varias que se encuentran razonablemente abiertas. Y la de la presidencia, cuyos datos ya conocemos, solo hay una que da una suerte de empate, pero el resto realmente las tiene abiertas por por doble dígito en realidad. Pero si uno mira hacia las locales, se va a encontrar que hay elecciones mucho más competidas que la presidencial. ¿Y por qué es así? Porque uno supondría que pues, si las municipales y estatales se cierran, pues la gente tiende a votar más o menos por la misma fórmula, solo un 8% vota dividido. ¿Por qué tenemos esa disonancia entre lo que nos dicen las encuestas estatales y municipales, que no son muchas tampoco, y lo que vemos a nivel de las encuestas a la presidencia? Esto se debe a que son efectos de agregación, es decir, en diversas entidades, a pesar de que se encuentra cerrado, no son necesariamente las entidades con mayor población. Habrá que recordar que no son todas las entidades con mayor población las que tienen elecciones a la gobernatura. Tal es el caso del Estado de México, que este año no tiene elecciones para ello, aunque sí lo sea Jalisco, aunque sí lo sea Ciudad de México, pero no lo es tampoco Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Con la segunda zona metropolitana más poblada del país. Esto nos lleva a pensar que, en efecto, las elecciones municipales, que si bien es cierto, algunas se encuentran cerradas, también es verdad que aun cuando pensemos que la presidencial sí está abierta, en realidad se trata de una composición distinta, es decir, si todas las elecciones con mayor número de personas en la lista nominal fueran las competidas, entonces deberíamos verlo reflejado en la presidencial, pero al no ser este el caso, puede darse estos juegos. Ahora bien, Alejandro, o sea, ¿qué tanta confianza podemos tener o qué tanta confianza tienes tú también en los resultados de las encuestas? O sea, ¿cómo tú ves ese panorama? Porque la verdad es que, dado que en los últimos años en México, pero también en otros países, ha habido cierto cuestionamiento respecto a los resultados de las encuestas, pues la gran pregunta es qué tan ciertas son las que tenemos hoy en día. Es una gran pregunta y es de muy difícil respuesta. Eh, Sin duda, no todas las encuestas son exactamente iguales y no todas tienen el mismo valor. Me explico. Dependiendo del modo en el cual se recoge la información, van a variar en su alcance y por ende en sus resultados. Tenemos las típicas encuestas en vivienda que han sido consideradas el estándar de oro en la disciplina. También tenemos las telefónicas en vivo, donde es una persona la que formula las preguntas. También tenemos las telefónicas de robot, aquellas donde una grabación nos va señalando las preguntas y nos dice a través de los teléfonos digitales, digite algún número para marcar su preferencia. Finalmente tenemos todas aquellas que son distribuidas de manera en línea o por internet, sean por WhatsApp, sean por correo, sean de alguna otra forma por Facebook, probabilísticas por Facebook, por redes sociales, etcétera. Como sabemos, las de vivienda son las que alcanzan una mayor proporción de la población, sin embargo, tiene la limitante de no acercarse a lugares
demasiado inseguros porque no es responsable mandar a las personas entrevistadoras a levantar en esos lugares. En cambio, las telefónicas en vivo, uno pensaría, bueno, esas llegan a todos lados, pero tienen el problema de que a lo mejor las personas ya no están cooperando para responder. En contraparte, las de robot, si bien es cierto que no existe una persona que esté trabajando continuamente haciendo las llamadas, sino es un robot como tal y una grabación, cuentan con una altísima tasa de rechazo. Es decir, para lograr 5 entrevistas completas, el robot debe lanzar 100 llamadas aproximadamente. Y además, pues estas tienen un sesgo, si se puede hablar de esta palabra, hacia personas de mayor ingreso y mayor educación. Y finalmente las de Internet, como sabemos, pues no van a llegar a toda la población, o aquellas de redes sociales, por más probabilísticas que se diseñen, pues no van a alcanzar a toda la población, aunque traten de ser representativas. Dicho lo anterior, si el método de recolección importa, también importa el tipo de muestra. Como sabemos, en los tipos de muestra, generalmente la probabilística, es decir, conocemos la probabilidad de selección de la persona que entrevistamos, y las no probabilísticas, es decir, desconocemos cuál es la probabilidad de selección de la persona que vamos a entrevistar. Dentro de las probabilísticas, típicamente situamos a las de vivienda y a las telefónicas en vivo. Dentro de las no probabilísticas, situamos a las de robot y a las levantadas en línea. Una diferencia central es que cuando tenemos muestras no probabilísticas, típicamente las de robot o las levantadas en línea, requerimos de variables demográficas, como puede ser hombre, mujer, no binario, niveles de educación, niveles de ingreso, grupos de edad. Sin estas preguntas, es muy difícil realizar la tarea de ponderación. Es decir, si nosotros sabemos que en la lista nominal hay 52% de mujeres y 48% de hombres, nosotros lo que queremos es que nuestra muestra no probabilística refleje esos porcentajes. Si en mi muestra no probabilística me salió 60% hombres, 40% mujeres, lo que voy a hacer es establecer un ponderador, es decir, decirle a mi muestra una fórmula, ¿sabes qué? Esta relación no es correcta, no es el parámetro poblacional esperado, por lo tanto, por favor, corrige 52-48. Sin embargo, en las encuestas, por ejemplo, de robot, cuyos cuestionarios son muy cortitos, típicamente no se preguntan demográficas, entonces esas encuestas no ponderan. ¿Y cuáles son, Alejandro, cuáles son, digamos, las metodologías que prevalecen en el contexto de las encuestadoras mexicanas? O sea, hay algunas en las que sí se puede tener confianza en ese sentido mayor, otras que de plano hay que pues rechazarlas. Bueno, para complementar la pregunta de Beata, pues muchas de estas casas ya han hecho encuestas en el pasado. Qué tan acertadas han sido, y no tenemos ahí pues un cierto método para decir, bueno, estas, aunque me dicen que están bien hechas, se levanten a renovar, no sé qué, no sé, pasó en el Estado de México, algunas casas que supuestamente estaba bien elaborado todo, y le dieron a Delfina ventajas de 18% o 18 puntos porcentuales de ventaja, cuando al final acabó en 8. No podemos con una combinación de qué sucedió en el pasado y algunos criterios metodológicos decir, estas son las buenas. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Una es, en efecto, el pasado importa, pero no necesariamente que haya sido buena en el pasado quiere decir que va a ser buena hoy. Y como los fondos de inversión cuando inviertes, ¿no? Que te dicen, el desempeño pasado no es ninguna garantía de desempeño futuro, pero algo Exacto. sirve. Algo sirve y nos da alguna idea. Sin embargo, hay que pensarlo de otra forma también. Existen diversas métricas para evaluar encuestas. Una de ellas, por supuesto, es si le atiné a la candidata o candidato ganador. En este caso, es importante recordar que en el Estado de México ninguna dio candidata ganadora errónea. Sin embargo, otro criterio es el porcentaje de estimación para cada una de las candidaturas en competencia. Y es ahí donde también el margen de victoria, que es lo que señalaba Carlos, importa como criterio de evaluación. En ese sentido, también es importante recordar, puede ser que falle. Ese no es tanta la preocupación hoy, porque en efecto puede haber errores de campo, puede haber una muestra que incluye además ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, si en una encuesta se incluyen demasiada proporción de personas adultas mayores y estas se inclinan específicamente por una opción política, pues en efecto eso tendrá a sesgar la muestra y a sesgar el resultado. Pero eso es un error, digamos, que puede ser corregido, detectado y corregido. La preocupación hoy es
que en muchas de estas encuestas, sobre todo algunas de robot, no conocemos cuál es la proporción de los demográficos y por lo tanto no tenemos manera de evaluar hoy qué tan buenas son. Lo que sabemos es que si no pondera es simplemente el dato que salió sin que conozcamos a quién se le preguntó. Ese es el gran problema hoy. La calidad de la información que tenemos en robot no es la mejor. Y respondiendo a la pregunta de Beata, es la proporción que yo he sacado de 7 de septiembre al 5 de mayo, algo así, saqué la proporción de estudios entregados al Instituto Nacional Electoral y lo que saqué fue 82% son de robot, 82% de los estudios entregados para elecciones federales. Esto incluye diputaciones, senadurías y por supuesto candidaturas a la presidencia. Esto nos habla de una gran emergencia del robot. En 2018 era 37% de robot. En el caso de Nuevo León, 2021 para la gubernatura tuvimos, ahí sí ya nos acercamos a la mitad, 55%. En el caso del Edomex ya fue casi el 60% de robot. Esto nos habla de el auge que ha tenido, no solamente por pandemia, donde no era posible levantar cara a cara, sino además por los costos. Es mucho más barato, aunque el robot es caro, el aparatito es caro, el software es caro. En realidad se vuelve muy barato levantar. El problema es que como no se conoce la distribución de los demográficos, pues no se puede conocer a quién se le preguntó y desde esa perspectiva no se le puede confiar mucho. Y si vemos nada más las de robots, Alejandro, vemos una tendencia de respuesta distinta a las otras, es decir, hay cierta congruencia entre los que levantan por robot o hay una dispersión igualmente gigantesca. Hay una dispersión importante. En el caso que me tocó estudiar, que es el de Nuevo León, las de robot contaban 3 historias. Una donde en efecto los resultados fueron muy parecidos a los finales, pero con tercero y cuarto equivocados y la distancia entre primero y segundo muy reducida. Una segunda historia es que daban al ganador erróneo y una historia final es que no se movía casi ninguna tendencia excepto para un candidato. Y las caídas que se observaron a lo largo de ese proceso electoral de 2021 no se reflejaban puntualmente, ni las subidas como tal, ni las caídas como tal. En esa tercera historia todo era muy plano. Como se puede observar, incluso entre las de robot existen diferencias importantes. No cuentan la misma historia. O sea, tener confianza en las encuestas, o sea, es poca, ¿no? Sobre lo que estás comentando. Yo tendría más confianza en vivienda y telefónica en vivo. En las de robot, siempre y cuando me presenten los demográficos, y entonces yo tengo una manera de evaluar si esto se parece a los parámetros poblacionales. Si es así, entonces podría yo utilizar esa información de manera conveniente. Ahora, si sacamos a las de robot que tienen esos problemas, si nos vamos solo a las de vivienda, incluso no vemos las de teléfono presencial, también ahí encuentras una dispersión muy alta. Sin duda. Incluso lo único que te pide el INE es que des tu metodología, pero nadie sabe si se levantó bien, incluso si se levantó, eso es una responsabilidad de cada casa. Aparecen casas encuestadoras nuevas en cada elección que luego desaparecen. ¿Cómo distinguir entre las que parecería por sus resultados extremos, que había, aún siendo vivienda y teniendo todas la robustez metodológica que a ti te gustaría ver, pues arrojan resultados que luego son muy extremos y que pasada la elección quedan lejos de lo que sucede, ¿no? Sí, para ello una forma común es el análisis posterior. Hay que recordar que las encuestas preelectorales tienen una virtud y una desventaja, dirían algunas, que son los únicos instrumentos demoscópicos que se enfrentan con el parámetro poblacional. Ningún otro ejercicio demoscópico se enfrenta con él. Es decir, si nosotros tomamos cualquier encuesta levantada por el INEGI, por ejemplo, sobre uso del tiempo libre, pues nunca tendremos el parámetro poblacional enfrente de nosotros. No existe. En el caso de las electorales, sí. El día de la jornada tenemos contra qué medirlas. Esto vuelve el escrutinio mucho más agudo y sin embargo, también hay que decirlo, ningún otro ejercicio demoscópico se enfrenta a esto. De ahí que sea importante tomar la última encuesta levantada días antes de la jornada electoral, no
3 semanas antes, no 15 días antes, sino la última de cada casa, y entonces comparar esa contra el dato final, aunque muchas casas encuestadoras usualmente nos señalan, esto no es un pronóstico, no lo tome como pronóstico, etcétera. No, Sin todos embargo, sabemos, Alex, que no es un pronóstico, pero el problema es que es lo pero único que tenemos. deberíamos de esperar que a 3, 4, 5 días, pues ese resultado se parezca, ¿no? O sea, lo que hubiera una catástrofe, una explosión en Así una es. estación de tren como en España. ¿Has hecho ese ejercicio para la elección del 18, que dicho sea de paso era más fácil el 18, porque en el 18 había menos dispersión, estaba claro que iba a ganar López Obrador, el grueso de las encuestas le atinaron al segundo lugar y le atinaron a la diferencia con bastante poco margen de error entre el segundo y el primer lugar? Pero, por ejemplo, en las elecciones estatales, que ha habido sorpresas muy fuertes entre lo que decían algunas encuestas y lo que sucedió, ¿se ha construido algún indicador de cuáles son las que han tenido más éxito? Sí, existen diversos ejercicios en las elecciones presidenciales prácticamente desde 2006 en la literatura, y me he dedicado a documentar desde 88. Y lo que he encontrado es que, en efecto, las de viviendas son las que tienen una menor variación. Conforme se acerca el día de la jornada electoral, están dentro de su margen de error, más o menos 2.5, tomando como un estándar. Y en el 2018, las telefónicas son las que entregaron un segundo lugar, digamos, después de las de vivienda. Las de robot, la verdad es que todavía no están donde deben estar, no acertaron tanto. Y las probabilísticas en Facebook, aunque en el promedio eran adecuadas, tenían variaciones importantes, y como sabemos, entre más encuestas se utilizan para las agregaciones y entre más varían estas encuestas, la estimación puede resultar mejor dependiendo del método empleado, por precisamente estas variaciones tan grandes. Se van a cancelar los efectos entre sí, y por ello es que en las agregaciones no es tan mal utilizar datos tan disparatados, pero esto solamente deriva de la forma en la cual hacemos la agregación o calculamos la agregación. No es porque los datos sean tan buenos per se. Ahora, Alejandro, tú estás comentando sobre todo los problemas metodológicos a la hora, digamos, de evaluar las encuestas. Pero por otra parte, me da la sensación de que en esos últimos tiempos estamos viendo el uso obviamente político de las encuestas y quizás también la inflación de ciertos resultados para pues, favorecer ciertos candidatos. ¿Tú cómo ves ese problema, digamos, el uso político de las encuestas? ¿Qué impacto tiene en las encuestas? Yo lo vería desde dos perspectivas. La primera es, al inicio de las campañas, hay la gran tendencia a dar resultados de encuesta con, no exactamente empates, pero sí grandes cercanías entre 1 y 2. Y a veces estos no se sostienen. Una razón quizás sea evidentemente promocional, para captar la atención de posibles donantes para las campañas. Esa es una teoría que tengo, no tengo toda la evidencia para verificarla, pero es lo que he ido encontrando. La segunda, el uso político casi promocional. Hay que recordar que desafortunadamente no es nuevo. Habrá que recordar que en la elección de 2000 había estos famosos desplegados con más de 20 casas encuestadoras, unas de ellas que la verdad eran membretes, no existían, como ya apuntaba Carlos. Nos acordamos de una que se llamaba Technomanagement, que nunca supimos qué era, pero se hizo famosa porque andaba en todos lados. Y le daba como 20 puntos de ventaja a la Bastida, algo así, ¿no? Así es, y decía el desplegado aquel, más de 20 casas encuestadoras dan ventaja a la Bastida, o sea, la Bastida va a ganar, ¿no? Eso pues, sabemos que no pasó. Pero, en fin, eso documenta el uso político de las encuestas desde hace muchos años, desde hace casi un cuarto de siglo. El problema no es que en el pasado se haya dado, el problema es que hoy se sigue dando. Ahora vemos en todas las redes sociales encuestas de la más diversa naturaleza, sin vitrina metodológica, y la verdad, pues terminan siendo instrumentos promocionales. Hace poco me tocó ver una que decía encuesta preelectoral promocional, tal cual lo señalaba. Ya descarados. Sí, y bueno, no refería a ninguna vitrina, y en fin, me di a la tarea de buscar. En efecto, venía una vitrina metodológica después, poco extraña, pero en fin, parecía que era más un instrumento de propaganda, ¿no? Abiertamente.
Se agradece que le hayan puesto esto, porque entonces uno dice, bueno, esto es propaganda, no lo voy a tomar como un dato que me guíe en mi decisión, ¿no? Ahora, lo interesante es es decir, que me guíe en mi decisión. ¿En qué sentido guía en la decisión? Por ejemplo, en el debate de la Ciudad de México, de los tres candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Salomón decía, Chertorinsky de Movimiento Ciudadano decía cada vez que podía, yo tengo el mejor plan de gobierno, no se guíen por las encuestas, voten por mí. Es decir, es la frustración de quien sí tiene una formación de políticas públicas más sofisticada que los otros dos, que en ese terreno pues, se ve más consistente y coherente que los otros dos, pero como es una elección de primera vuelta, es decir, no vamos a, como en país no hay segunda vuelta, puedes votar por tu primera preferencia el día de la elección, luego te quedan dos y escoges por el menos malo, si no quedó el tuyo. En una elección de primera vuelta, si tú te vas por el que técnicamente se ve más sofisticado y queda en tercer lugar, como dicen hoy todas las encuestas, un voto más, porque se lo diste tú, pero de todos modos queda con el 7% de los votos, y allá arribita quedan muy cercanos y gana el que no era el menos, el que era el más malo para ti, pues dices, chin, desperdicié mi voto, debí haber votado por el que es el menos malo de los otros dos, porque lo que no queremos es que gane el que me parece el más malo. Para eso sirven las encuestas. Ahora, sí parecería, dime tú, que no he visto yo ninguna encuesta que ponga en duda de que Movimiento Ciudadano va en un tercer lugar, o sea, en un distante tercer lugar. Entonces, si la duda que tenemos como electores es, o sí me gusta más Movimiento Ciudadano, pero no van a ganar ni la presidencial ni la de jefe de gobierno, pues entonces mejor uso mi voto para el que me parezca menos malo de los otros dos. En ese sentido, las encuestas sí nos dan una pista hoy y una pista que no lo contradice ninguna otra encuesta. ¿Estarías de acuerdo con este argumento? Sí, en términos de voto estratégico, sin duda, el tema de la ausencia de segunda vuelta es que, aún pensando, supongamos lo contrario, que hubiera segunda vuelta, de todas formas existen los incentivos para que se presenten muchas candidaturas y todas saquen, aunque sea muy poquito, porque de todas formas van a, perdónenme por la expresión tan cínica, vender caro su amor, esos 3, 4, 5, 10, 15 puntitos, a quien quede uno y dos. Entonces, creo que hubiera segunda vuelta no necesariamente resolvería el asunto de qué pasa con la tercera opción o cuarta opción, ¿no? Bueno, Por un pero lado, te interrumpa, tienes razón en lo del amor, pero algo te dice, porque en los países donde hay tercera, segunda vuelta, pues sí aparecen figuras como Milei, que en un régimen de una sola vuelta, pues, difícilmente te hubieras arriesgado a votar por él, y de repente los antikirchneristas descubren que es una opción frente a Kirchner, y aunque no les encantaba, le dieron un triunfo con 10 puntos de ventaja sobre el candidato de Kirchner. Entonces, sí le da al elector una información que en un régimen de primera vuelta no tienes. claro, pero esto supone que en las encuestas tenemos no solamente la idea clara de quién va en segundo y quién va en tercero, sino también supone la verificación del voto estratégico, es decir, a dónde se van esos votos. En las típicas preguntas de, bueno, si solo hubiera estas dos opciones, suponiendo que tenemos tres o cuatro, si solo hubiera estas dos opciones, ¿por quién se va? Y entonces con ese cruce sabríamos más o menos si el candidato o candidata C ya desaparece, digamos, y entonces a dónde se irían sus votos, ¿no? Ese tipo de ejercicios no son públicos, no los tenemos, sí los teníamos en 2000, sí los tuvimos en 2006, sí los vimos en 2018, no los tenemos hoy. No Pero yo lo hay, digo Ahora más bien, como desde sí, el, perdón, espérate, desde el no, punto de adelante, vista del sí. elector. Tú eres un elector que te gusta el candidato de Movimiento Ciudadano, pero va en un claro tercer lugar. No hay ningún escenario, ninguna encuesta, ninguna pista de que pudiera quedar ni en segundo lugar. hoy no. Hoy no. Ese elector sí puede decir estratégicamente, no voy a tirar mi voto en el tercer lugar, me voy a ir por el que me parezca el menos malo. Puede ser Claudia o puede ser Xochitl, yo no estoy prejuzgando eso. Simplemente me parece que en una elección de primera vuelta, con un tercer lugar tan distante, hay cierta racionalidad electoral para no apoyar ese tercer lugar, porque en términos de lo que importa, es quién gana, estás desperdiciando tu voto. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Sí, sin duda. De hecho, ese fenómeno sí lo vemos en Jalisco, donde la candidatura a la gubernatura por MC
ha hecho algunos guiños, no sé si llamados sea la palabra correcta, pero guiños al electorado para que vote por la candidata del PRI-PAN-PRD. Esto se ha ocurrido, digamos, si hay un llamado, bueno, no sé, un guiño al menos a que ocurra esta conducta estratégica. Y con la información que tenemos hoy a nivel nacional, en efecto, no hay forma que el tercer lugar escale. Entonces, podría darse ese fenómeno, sin duda alguna. Y lo que hemos observado en ese caso de las encuestas donde observamos a Maines en segundo lugar, son encuestas a un nivel de decisión que no es el propio de la presidencia. Es decir, hemos observado solamente dos, una en Tlajomulco a nivel municipal y otra a nivel Jalisco y municipio de Guadalajara también, donde Maines disputa el segundo lugar con Xochitl Gálvez. Incluso aquí en Nuevo León, la diferencia es de Xochitl Gálvez un punto, Maines abajo, ¿no? Pero muy disputado. Pero esos no son los niveles de decisión de la elección presidencial. Los niveles de decisión de la elección presidencial son nacionales. Por lo tanto, estas encuestas solamente muy focalizadas en dos entidades federativas donde gobierna Movimiento Ciudadano, pues obviamente, ¿no? Ellos, en fin, utilizan esta información para decir, vamos en segundo, ya vamos en segundo, pero en realidad no, esto no es lo que está ocurriendo a nivel nacional como apuntaba Oscar. Yo creo que también cuando hablamos de voto útil, pues no necesariamente toda la ciudadanía está haciendo como sus estrategias en este sentido, ¿no? O sea, también hay cierta ilusión, yo voy a votar al candidato que más me guste o candidata que más me guste, sin tomar en consideración si realmente tiene posibilidad de ganar o no, la verdad. Pero bueno, aparte de voto útil, que puede ser una circunstancia, digamos, relevante, yo creo que hay otro factor que puede impactar mucho los resultados electorales frente a cómo son las encuestas. ¿Cuál es? La participación ciudadana, o sea, cuánta gente participará en las elecciones. ¿Cómo tú ves, Alejandro, esa relación? Encuestas versus la participación ciudadana. Se dice que cuanto más participan, pues más alejado va a ser de las encuestas que conocemos hoy en día. Si realmente es así o no, pasó en Polonia, eso sí tengo que reconocerlo, no sé si puede pasar en México. A ver, cuéntanos rápido qué pasó en Polonia, porque no En todos... Polonia las encuestas daban la victoria al partido del gobierno, Ley y Justicia, y este partido sí realmente ganó, pero con poca ventaja, sin posibilidad, digamos, de crear coalición. Es sistema de parlamentario, entonces es un poco distinto del sistema presidencial mexicano, pero al final tenemos gobierno de la oposición en coalición. Entonces, a pesar de las encuestas que daban la ventaja sustancial al partido y de de qué gobierno. tamaño fue el swing, digamos? ¿Las encuestas le daban cuántos puntos de ventaja? Mira, o sea, el partido Ley y Justicia les daban al menos 37%, 38%, más 15% a otro partido de derecha radical que podrían gobernar conjuntos. Y en ambos casos hubo 37 más 32, y en caso del partido otro, que era Confederacia, de 15, que se preveía a unos 9%. O sea, Una en este diferencia contexto, muy fuerte. muy fuerte, muy Y la fuerte. explicación es la Pero participación. participó muchísima gente, casi 70%. O sea, fue la participación ciudadana más alta en la historia de Polonia. Sí, Por eso, a ver cómo tú lo ves, Alejandro, sí. acá hubo ese debate mucho más fuerte en 94, donde se decía, la literatura siempre nos había dicho, ¿no? Si votamos como nunca, el PRI perderá, ¿no? Y en 94, pues se votó como nunca, el 77% y el PRI ganó como siempre. Entonces, no necesariamente la mayor participación llama a un voto opositor, la evidencia no es concluyente en ese sentido. Lo que sí sabemos hoy de las encuestas telefónicas en vivo y de las de vivienda es que las casas encuestadoras a veces publican, a veces no, pero sí están estimando participación precisamente para evitar que se den fenómenos donde yo digo va a quedar así, pero estoy asumiendo que vota el 100% de la población. Si vota menos, a lo mejor se distorsiona mi estimación. Entonces sí están estimando proporción de participación, porque es una variable muy importante, sobre todo porque si votan, aquí es un poco al revés, si vota menos gente de la que estoy estimando, mis resultados sí pueden cambiar, por las razones más conocidas, que es, pues votan las bases, los votos duros, etcétera, ¿no? Las bases más consolidadas de cada opción política, y esto es distinto de cuando vota la gran masa ciudadana. Y por eso es importante que en las encuestas, de hecho ya lo vamos a empezar a ver, qué proporción de personas se estima que participen. Estamos esperando entre 60 y 65% de participación en consonancia con las últimas elecciones. Entonces tenemos
poco tiempo que nos queda, ¿tú qué le sugerirías al votante? ¿Qué encuestas ver o de plano no verlas? ¿Votar estratégicamente o no votar estratégicamente? Por supuesto, todos en este podcast queremos que salgan a votar, porque la democracia depende de eso, que todos votemos. Pero ¿qué debería hacer un ciudadano que no es obsesionado como los tres presentes en estos temas? ¿Cómo orientar su voto? Creo que una de las situaciones más importantes hoy por hoy es aprovechar el día. El día 15 hoy se abre al público el sitio para ubicar nuestra casilla. Hay que recordar que muchas entidades se hicieron recepcionamientos, entonces hay que buscar que nuestra credencial de elector, nuestra sección electoral, se pueda ubicar la casilla. Ese es el primer paso. El segundo es, por supuesto, como bien lo mencionas, salir a votar es no solamente una obligación, es un derecho y hay que ejercerlo. En términos del voto estratégico, si hay suficiente evidencia para pensar, bueno, si yo prefiero el voto por el tercer lugar y realmente es un voto intenso, pues puedo votar por el tercer lugar sin ningún problema, evidentemente. Pero si lo piensa en términos estratégicos y dice, bueno, no, yo quiero que gane por más margen el primer lugar, pues entonces, ¿no? O quiero que el segundo lugar pueda competir también. Y hay suficiente evidencia para el voto estratégico, sin duda alguna. Otro elemento que es importante en términos de información es estar al pendiente de cómo, yo sé que es un poco complicado porque varía de nivel a nivel, pero estar al pendiente de cómo no se anula mi voto si es que no lo quiero anular. Si no lo quiero anular, tengo que estar muy pendiente de qué opciones marco, porque no todas las alianzas son iguales en todos lados. Y esto ha sido un poquito de preguntas que hemos recibido a este respecto. Y esto varía porque digamos, por situar un poco Ciudad de México, si yo vivo en Tláhuac, muy probablemente para la alcaldía, si tacho ciertas opciones, va a terminar siendo nulo porque van separados, pero en jefatura de gobierno es diferente, en fin, ¿no? Dependerá de la... Y creo que de aquí, la forma en que se Alejandro, decide. sería bueno agregar una cosa, y es, como son coaliciones, ahora el caso de MC, si tú quieres votar por Claudia, pero Morena no te gusta, pues puedes votar por el Verde. Si tú pues, no te gusta el PRI, pero te gustaría votar por el Xochitl, pero tampoco te gusta el PAN, pues puedes votar por el PRD. Lo curioso es que las coaliciones aquí, sobre todo la de Xochitl, te da para todo el espectro político atrás, ¿no? Sin duda alguna. Y el tema es que si uno quiere replicar eso en su ámbito donde uno vive, deberá poner atención en si en los ámbitos, digamos, de abajo, es decir, en los locales, estas coaliciones se repiten. Y en muchas situaciones no es el caso, porque a veces van separados. Son los menos, pero a veces van separados, tanto de la coalición oficialista como de la principal coalición, bueno, de la coalición opositora, ¿no? Beata. No, yo solamente decir que Alejandro pues ha sido muy cauteloso en no mencionar el nombre prácticamente de ninguna casa encuestadora actual y prácticamente muy cauteloso también en mencionar las preferencias políticas y yo creo que eso es, digamos, el gran, la relevancia que tiene aquí el científico, el investigador, sin ninguna duda. Pero creo que ha dado pues varios consejos muy importantes, ¿no? O sea, para cuando analizamos las encuestas y cómo tomar en consideración esas encuestas para tomar las decisiones ya a la hora de votar. A veces estoy pensando qué pasaría si viviéramos en el mundo sin encuestas. Quizás sería un mundo mejor y ya el día de la elección se revelarían los resultados. ¿Qué piensas, Alejandro, sobre este tema? No, creo que es importante tener las encuestas por varias razones, más allá de la intención de voto, que es la parte noticiosa relevante. En mi particular visión, creo que es importante conocer las otras preguntas cuando las tenemos disponibles, es decir, ¿cuáles son las preocupaciones de las personas? ¿Cuál es el problema más relevante? ¿Cómo están evaluando las campañas? ¿Les están pareciendo interesantes, aburridas? ¿Cómo ven los ataques? ¿Cómo ven las propuestas? ¿Les parece que hay propuestas? ¿Están recibiendo la suficiente información? Y mucho más importante, ¿conocen la fecha de la elección? Este tipo de información de encuestas es muy importante que se conozca, porque así se toman decisiones para poder proveer de información a la población el día de la jornada. Creo yo, en mi caso al menos, yo sí veía con cierta preocupación, comparando con elecciones anteriores, 25-30% hace unas semanas todavía no conocían 2 de junio de 2024, todavía no daban esa fecha exacta. Bueno, cerremos Hablan de con esto, menos. Alejandro, porque el tiempo se nos ha ido. Recordemos, las elecciones son el 2 de junio
domingo 2 de junio. Si tienen fiesta el sábado, pues asegúrense de tener su credencial junto y pueden votar en la tarde. No es razón para no salir a votar. No dejen el INE en el antro, llévenselo de regreso para poder votar, porque esta elección es una elección particularmente importante, porque está en juego no solo, creo yo, las políticas públicas que seguirá cualquiera de las dos coaliciones ganadoras, sino probablemente si sobrevive como la conocemos nuestro régimen democrático, incipiente, pero democrático, con separación de poderes que hemos construido pues, desde el 88. Beata, muchas gracias. Muchísimas gracias y un gran capítulo sobre encuestas electorales, Alejandro, sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Con su permiso. Que tenga buen día. Hola, Somos Jaime Martínez Eva Guerra y Alicia Elizondo, y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.